Vamos a seguir nuestro estudio con sistema de partículas. Y ahora tenemos que abordar un problema muy particular que en la física se lo conoce como el problema de dos cuerpos. También se lo suele conocer con el nombre de dos cuerpos sometidos a un potencial central. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Nosotros con las leyes de la mecánica clásica, aplicada a cada uno de los cuerpos que interactúan en nuestro sistema, ya sea entre ellos o con el exterior, aparentemente podemos dar resolución a las ecuaciones que se originan y poder determinísticamente encontrar la posición de cada uno de estos cuerpos en la medida que transcurre el tiempo. Sin embargo, esto no es tan así como parece. ¿Qué queremos decir con esto? El problema de dos cuerpos aislados, imaginemos, para hacer una recreación de esto, la Tierra y la Luna, este sistema Tierra-Luna. Imaginemos la Tierra por un lado y la Luna por el otro. También imaginemos que despreciamos todas las interacciones que tienen tanto la Tierra con la Luna con todos los demás cuerpos, es decir, que vamos a hacer una aproximación de que el sistema está aislado cuando en realidad no lo está. Ese sistema, tan sencillo en el cual la única fuerza de interacción entre la Tierra y la Luna es la atracción gravitatoria. Si yo pongo a la Tierra y pongo a la Luna en una condición inicial, es decir, en una posición inicial, y le doy una cierta velocidad inicial a la Luna y le doy una cierta velocidad inicial a la Tierra, es decir, las libero y el sistema empieza a evolucionar, ese sistema, para la mecánica clásica se dice que tiene solución cerrada. ¿Qué significa esto? Que para cualquier condición inicial que yo le imprima a la Luna y para cualquier condición inicial que yo le imprima a la Tierra, voy a poder resolver las ecuaciones y encontrar unívocamente la posición de la Luna y la posición de la Tierra en todo t. Claro, ustedes podrían decir, bueno, es lo mínimo que puedo esperar de la mecánica clásica, es decir, solucionar para cualquier condición inicial un sistema de dos partículas, o sea, un problema de dos cuerpos. Lo que ocurre es que si ya agregamos tres cuerpos a nuestro sistema, por ejemplo, Luna, Tierra y Sol, para cualquier condición inicial de ese sistema no tiene la mecánica clásica una solución cerrada. Entonces, ojo con esto. Por eso es tan importante el análisis del problema de dos cuerpos, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de ver si podemos obtener ecuaciones particularmente sencillas que nos permitan manejar este sistema de dos cuerpos. Un sistema que se nos va a presentar muchas veces. Por ejemplo, el sistema Tierra-Luna que acabamos de mencionar, el sistema protón-electrón analizado clásicamente, o sea, nosotros sabemos que la mecánica clásica no es una mecánica para analizar lo que ocurre en el interior de un átomo, pero haciendo ciertas salvedades y en un análisis clásico podríamos analizar la evolución de este sistema. Y un caso también muy concreto puede ser la vibración de una molécula diatómica, como es el monóxido de carbono, donde básicamente nos encontramos con un modelo que son dos masas, una de carbono y otra de oxígeno, unidas con un aparente resorte que están en vibración. No solamente estos problemas vamos a poder contemplar dentro del sistema de dos cuerpos. Por ejemplo, nuestro problema del cowboy, que ya lo hemos venido analizando desde la dinámica, también va a ser encuadrado dentro de esta tipología, donde tengo dos cuerpos únicamente con la interacción mutua, en este caso de la fuerza de rozamiento, y van a ver que vamos a volver a este problema con los resultados que obtengamos para el análisis precisamente de este caso particular, que son dos cuerpos en interacción mutua. Así que, ¿qué lo vamos a hacer ahora? Vamos a centrarnos en el caso general de dos cuerpos en interacción mutua y vamos a ver qué ecuaciones podemos llegar a obtener para poder precisamente analizar la evolución de dicho sistema. Bueno, acá he preparado una figura en donde vemos lo siguiente. Tenemos dos cuerpos de masas M1 y M2 que están en interacción mutua únicamente, donde las fuerzas de interacción son F1,2 y F2,1, es decir, la fuerza que sobre la partícula 1 ejerce la 2 y la fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la 1. Fíjense que las fuerzas de interacción están básicamente en la línea esta imaginaria que une a las dos partículas y responden lógicamente al tercer principio, es decir, al principio de acción-reacción. Fíjense también que hemos tomado supuestamente para observar este sistema, como clásicamente hacemos siempre, un sistema de referencia inercial en O, donde R1 es la posición de la partícula 1 respecto de O y R2 es la posición de la partícula 2 respecto de O. Acuérdense que nosotros normalmente no andamos agregándole un subíndice para decir que esta posición es respecto de nuestro sistema de referencia inercial, porque ya se sobreentiende.
Y fíjense también que el centro de masa de mi sistema, de acuerdo a lo que ya hemos analizado del sistema de partículas, porque debemos darnos cuenta de lo siguiente, todo esto que tenemos acá, para un sistema no se pierde. Es decir, nosotros sabemos que para nosotros este sistema está aislado. Este es un sistema aislado. Es decir, los resultados que vamos a obtener para un sistema aislado de dos partículas. ¿Qué significa que está aislado? Que no hay interacción con el exterior, es decir, no hay fuerzas externas. Entonces nosotros estos resultados generales ya los sabemos, es decir, nosotros ya tenemos que predecir que el centro de masa de mi sistema va a estar o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a la condición inicial que tenga nuestro sistema. Pero básicamente no hay nada que lo pueda acelerar, porque el sistema está aislado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Si bien estas ecuaciones son poderosas y nos permiten estudiar cómo va a evolucionar el sistema, lo que pretendemos ver es saber si podemos obtener algunas ecuaciones particulares para este caso. Es decir, es tan importante este caso que nos gustaría obtener ecuaciones incluso más simples que nos permitan resolver este tipo de casos cuando se nos presenten en la práctica. Y no se olviden que muchas veces, si bien no se nos presentan en forma directa, haciendo ciertas aproximaciones podemos llevarlos a este caso. O sea, no siempre se nos va a presentar de esta forma tan, si se quieren, ideal. Entonces, fíjense lo que he hecho. Lo que he hecho básicamente es volver a escribir los principios de Newton para cada una de las partículas que componen el sistema. Por un lado tenemos que del tercer principio son fuerzas que lógicamente internas, pero que cumplen con el principio de acción-reacción. Y por el segundo principio, fíjense que tenemos que la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula 1, que es F1,2, porque no hay otro tipo de fuerzas, es masa por la aceleración de la partícula 1, es m1 por la derivada de v1 respecto del tiempo t. Y F2,1, que es la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula 2, es m2 por la aceleración de la partícula 2, o sea, la variación de la partícula 2 respecto del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de mezclar, como mezclamos cuando analizamos un sistema de n partículas. Y acuérdense que en ese momento para mezclar lo que hicimos fue sumar. O sea, el sumar era una forma de mezclar. Lo que vamos a hacer ahora es modificar un poco estas ecuaciones, haciendo unos pasajes de término y vamos a restar. Entonces, fíjense, ¿qué he hecho acá? Yo digo que si paso las masas dividiendo, me quedan estas ecuaciones. F1,2 sobre m1 igual a aceleración 1 y F2,1 sobre m2 igual a aceleración 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar estas dos ecuaciones. Esta menos esto. ¿Cómo se restan? Miembro a miembro. Entonces, fíjense, acá me queda F1,2 dividido m1 en el primer término menos F2,1 dividido m2, que es este segundo término, este primer término de la segunda ecuación que tengo. Y fíjense que estas dos restadas me queda la aceleración 1 menos la aceleración 2, o sea, la derivada respecto al tiempo t de v1 menos la derivada respecto al tiempo t de v2. Fíjense que acá puedo sacar derivada respecto del tiempo t, factor común, y aplicar la derivada respecto del tiempo t a la resta de v1 menos v2. Entonces, fíjense qué interesante lo que estamos empezando a obtener. Por un lado, v1 menos v2, esto que tengo acá, es algo que nosotros tenemos que ya estar acostumbrados de la cinemática a manejar, y esto básicamente es la velocidad relativa de la partícula 1 respecto de la 2. Es decir, esto que tengo acá no es más ni menos que v1,2. O sea, la velocidad relativa de la partícula 1 a vista de la 2. Porque esto es la velocidad de la partícula 1 respecto de tierra menos la velocidad de la partícula 2 vista de tierra, que me da v1,2. Por lo tanto, la derivada respecto al tiempo t de v1,2, lógicamente me da a1,2. La derivada respecto del tiempo t de v1,2 me da a1,2, es decir, la aceleración relativa de la partícula 1 respecto de la 2. Ahora bien, ¿qué tengo acá? Vamos a tratar de desarrollar un poquito más este término, porque aparentemente este término ya más o menos lo tengo resuelto. Vamos a desarrollar este término. Por un lado, fíjense que F2,1 de esta ecuación puedo decir que es menos F1,2. Entonces me queda, fíjense, me va a quedar F1,2 dividido M1 menos, y acá me va a quedar menos F1,2 dividido M2. Por F2,1, de acuerdo al tercer principio, puedo poner menos F1,2. Por lo tanto, esto me queda F1,2, esto me queda F1,2 dividido M1 más F1,2 dividido M2.
Menos con menos me da más. Por lo tanto puedo sacar factor común acá, F12. Y esto me queda F12, factor común de 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Y esto va a ser igual al otro término que tengo acá, que es A12. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer un paso más y ya se va a empezar a ver un poquito el porqué de esta aparente resta caprichosa que hicimos. Lógicamente este es un tema teórico que estamos manejando y lo estoy llevando de alguna forma u otra a la ecuación que queremos alcanzar y manejar, ¿no es cierto? Fíjense, lo que voy a hacer acá es sacar factor común, denominador común, perdón, M1 por M2 acá en este término que tengo acá. Entonces me va a quedar, fíjense, F12 que multiplica M1 por M2 y acá me queda M2 más M1 por A igual a A12. Fíjense, saco de nuevo común M1 por M2, acá me queda M2 más M1, que es lo mismo que M1 más M2, por A12. Y esto lleva flecha, pues lógicamente es nuestro vector fuerza. Y hago el último paso y llegamos a la expresión que queríamos. Fíjense lo siguiente, voy a pasar esto que está multiplicando, que está dividiendo multiplicando, y esto que está en el numerador en el denominador. Y me va a quedar básicamente lo siguiente. F12 igual a M1 por M2 dividido M1 más M2 por A12. Entonces, miremos un poquito esta ecuación que hemos obtenido, porque es muy interesante. Fíjense lo siguiente, acá tengo una ecuación del tipo fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque esto que tengo acá, todo este término que tengo acá, fíjense que tiene unidades de masa, porque tengo masa por masa, masa al cuadrado dividido masa, me da masa. Esto tiene unidades de masa. A esto se le otorga un nombre que caracteriza precisamente a nuestro sistema de dos cuerpos, y se lo denomina masa reducida del sistema. Y se lo simboliza con la letra mu. Fíjense que mu también lo utilizamos para el coeficiente de rozamiento, no nos confundamos. Ahora, porque para nosotros ahora mu es la masa reducida del sistema, que lógicamente tiene que ver con el valor que tienen las masas en mi sistema. Y fíjense que la ecuación final que obtengo entonces es mu por A12. Fíjense, miren qué importante que es esto. Porque esta ecuación nos hace recordar el segundo principio de Newton para una partícula. Fíjense que tengo una ecuación del tipo fuerza igual a masa por aceleración. Con la única diferencia que la fuerza que estoy manejando es la de interacción entre las dos partículas, pero la aceleración que manejo es la aceleración relativa entre las dos partículas. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una serie de observaciones para tratar de ver este resultado que hemos obtenido y analizar realmente la implicancia y la importancia que tiene en el análisis de un sistema de dos cuerpos. Bueno, en virtud de los resultados que hemos obtenido, los hemos resumido un poco y vamos a hacer una serie de observaciones. Fíjense, el primer resultado que obtuvimos en cuanto a una ecuación es que la fuerza de interacción mutua es el producto de la masa reducida del sistema por la aceleración relativa de las partículas, donde A12 es la derivada respecto del tiempo t de B12 y lógicamente B12 es la derivada respecto del tiempo t de R12. Fíjense, acá en este gráfico, para que quede claro, he agregado lo que sería la posición relativa de la partícula 1 visto de las dos, que es este R12. Es este vector el que me mide la posición relativa de la partícula 1 vista de la 2. Fíjense que R12 es R1 menos R2. Y acá se ve bien claro cómo R1 es R2 más R12. Es decir, en el sistema de referencia inercial, si yo quiero ubicar R1, tengo que ubicar R2 y sumarle el vector R12. Por lo tanto, R12 es la resta de los dos vectores. Ahora bien, vamos a ir a hacer una serie de observaciones para ver el poder de esto y el significado también de esto, porque esto tiene un significado y es bastante lógico. Por un lado, lo primero que observamos es que este formalismo es idéntico al segundo principio para una partícula. Fíjense, para una partícula nosotros sabíamos que R era igual a masa por aceleración. Ahora que era lo mismo, R era igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo t de la partícula. Y acá obtuvimos lógicamente que para un sistema de dos partículas, la fuerza de interacción es la masa por la aceleración relativa del sistema, de las partículas, por la aceleración relativa de las partículas. O sea que tenemos un formalismo idéntico.
Con lo cual, lógicamente, podemos extraer todas las conclusiones de este formalismo al ser totalmente análogo. Segundo, muy importante, fíjense que hemos reducido, por eso se llama masa reducida también, o sistema reducido, hemos reducido nuestro estudio a la posición relativa de las dos partículas, es decir, cómo varía la posición relativa de las partículas. Eso es muy importante. Y vamos a hacer una observación ahora respecto de esto. ¿Por qué? Porque ya no estamos midiendo R1 y R2 respecto de tierra o respecto de un sistema de referencia inercial. Lo que estamos viendo es cómo varía la posición relativa de las partículas una respecto de la otra. Entonces, este es el momento de hacer el siguiente análisis. Si a mí me piden estudiar cómo se mueve el sistema Luna-Tierra, lo primero que se me plantea es decir, ¿qué sistema de referencia voy a tomar para medirlo? Entonces uno empieza a decir, bueno, empieza a no tener sentido elegir un sistema de referencia inercial en algún punto fijo del universo, porque en definitiva lo vamos a aislar al sistema. Vamos a agarrar a la Luna por un lado, la Tierra por el otro, le vamos a dar una velocidad a la Luna, una velocidad a la Tierra. ¿Y dónde vamos a medir? ¿Desde qué sistema de referencia vamos a medir? Entonces ya pierde sentido el hecho de tomar un sistema fijo en algún punto y empieza a tomar sentido el decir, a mí lo que me importa de la evolución de ese sistema es dónde se encuentra uno respecto de la otra, no dónde se encuentre cada una respecto de ese sistema de referencia que nosotros tomamos como inercial o, si se quiere, un sistema de referencia fijo. A mí qué me importa dónde está la masa 1 respecto de este sistema de referencia, dónde está la masa 2 respecto del sistema de referencia. Lo que me importa es dónde está una respecto de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para poder ubicar a la otra, tengo que saber dónde está respecto de mi posición y no tener que andar midiendo respecto de estas posiciones para poder ubicarla. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Es decir, si nosotros somos las únicas dos personas que hay en el planeta, a mí no me importa si partimos, por ejemplo, de la ciudad donde vivimos, dónde se encuentra una en un determinado momento respecto de esa ciudad y dónde se encuentra la otra respecto de esa ciudad, sino que lo que me importa es la posición relativa que hay entre una y la otra. Tal vez los dos estemos separados por 1 metro y no nos damos cuenta porque no nos miramos. Pero lo que me importa es dónde está una respecto de la otra. Y esto es lo que me está diciendo esta ecuación. Es decir, con este formalismo lo que podés encontrar es cómo varía en función del tiempo la posición relativa, a través de la aceleración y las condiciones iniciales, la posición relativa de una respecto de la otra para todo t. ¿Está claro? Ese es el cambio de óptica, es reducir el análisis. En vez de trabajar con 2 variables como teníamos acá, reducir el análisis a una sola variable. Porque en definitiva nos queda reducido, de alguna manera, los grados de libertad que tenemos en el sistema. Es decir, nosotros acá teníamos un sistema donde necesitábamos 3 ecuaciones para esta y 3 ecuaciones para esta. Necesitamos 3 números para cada uno de los dos, o sea, 6 números para ubicarlo en el espacio. Y ahora vamos a manejarnos simplemente con 2 números, que es simplemente manejar la posición relativa de una respecto de la otra. Entonces, eso es muy importante. Es un cambio de óptica, pero es muy lógico que las mismas ecuaciones nos hayan llevado a esa conclusión. Por otro lado, acá es donde toma mucho sentido el marco de referencia centro de masas. En definitiva, el centro de masa va a estar en la línea imaginaria que une a las dos partículas, en algún punto más cerca de la mayor. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros nos paramos en el centro de masas y utilizamos como sistema de referencia inercial el centro de masa? Bueno, nuevamente tenemos que encontrar ecuaciones para R1 asterisco y nuevamente tenemos que encontrar ecuaciones para R2 asterisco, es decir, cuáles son las posiciones de las partículas respecto del centro de masa. O sea que estamos en este mismo caso. Y esta ecuación me dice, mira, no tiene sentido que hagas eso. Me está diciendo, en definitiva, el sistema reducido se va a ver reflejado por una única partícula de masa mu que va a estar sometida a la fuerza de interacción mutua, que es F1,2, y básicamente lo que vas a obtener como resultado es la posición relativa de una respecto de la otra. Entonces, volvemos nuevamente a que la idea cuando tengo solamente 2 partículas es tratar de manejar las posiciones relativas de una respecto de la otra más que posiciones absolutas. Pierde sentido lo absoluto. Entonces, fíjense que es interesante esto porque nos permite precisamente reducir el sistema, trabajar con menos ecuaciones. Y lo que vamos a hacer ahora, inmediatamente antes de poner una conclusión más, es, lógicamente, resolver problemas. Ahora bien, ¿qué otra conclusión podemos tener? Otra conclusión muy importante que tenemos que tener es que no dejan de ser válidas estos resultados y estas ecuaciones. Es decir, como una última conclusión,
podemos decir, porque es muy importante, que en este sistema sigue siendo válido que la velocidad del centro de masas es lógicamente constante, que la cantidad de movimiento P del sistema respecto del centro de masas, que la cantidad de movimiento P del sistema es masa por velocidad del centro de masas y que también es constante, es la cantidad de movimiento del sistema. Es decir, estos resultados que hemos obtenido, que para los cuales nosotros veníamos manejando con un sistema de partículas, siguen siendo válidos. Es decir, no es que nosotros perdemos la validez de estos. Lo que ocurre es que estos resultados están normalmente pensados para un sistema más grande, donde tenga más partículas intervinientes. Si yo logro darme cuenta en cualquier problema que solamente tengo dos partículas, lo más lógico es tratar de utilizar, para analizarlo, el sistema reducido.